Bueno, saliendo un poco del análisis general, quiero pasar a un análisis más personal tuyo y saber un poco sobre tus gustos, sobre tus pensamientos. ¿Con qué políticos te identificás, ¿no? ¿Quiénes serían tus ideales o con quienes más cercano te sentís? Y todo lo contrario, de quienes estás en las antípodas absolutas. Mira, si me tengo que definir ideológicamente, yo suscribo al liberalismo popular, que es un poco, que si querés es medio el linaje, digamos, el ideólogo que dio los primeros pasos sobre eso fue Herbert Spencer. Entonces yo soy básicamente spenceriano, si querés llamarlo de una forma, del lado de los libros. No soy austríaco ni cerca, sino que ni anarcocapitalista, ni Breitbart, ni nada de eso, sino que eh, soy más por el lado de lo que es el liberalismo, más de la línea más británica. Siguiendo eso, dentro de lo que yo llamo liberalismo popular, que es básicamente la línea de Reagan, Thatcher, Menem, Trump, Bolsonaro, si querés, que son, digamos, líderes procapitalistas, ultraliberales en lo económico y por ahí más conservadores en lo social, ¿no? Y a la vez sin denigrar al nacionalismo, digamos, no son antinacionalistas, sino que tienen su cuota nacional, digamos, patriótica, si querés llamarlo, eh, y después por el otro lado, económicamente están dentro de lo que es la apertura total, la desregulación del Estado acompañando a una economía libre, y entonces ese básicamente es el linaje mío. Eh, y después, a los políticos actuales hoy, me parece que Bolsonaro está haciendo una gestión espectacular, sacando siempre del análisis la pandemia. Los 4 años de Trump fueron excelentes en lo que es económico, inclusive social, digamos, porque si vos tenés el desempleo de latino y negro más bajo de la historia, no es solamente un éxito económico, sino que es social, porque bueno, esa gente tiene trabajo, gente que antes no tenía. Entonces, bueno, eh, y sobre todo por el lado político que hizo, digamos, eh, el haber eh, básicamente haber basado que el núcleo de su política exterior haya sido Israel, eh, para mí fue una cosa maravillosa, porque yo geopolíticamente soy pro-Israel, soy sionista, aunque sea goy, pero entonces que haya elegido ese lado para mí fue fantástico y además nunca dio muchas muestras, salvo por el nuero o el yerno, pero nunca dio muestras que iba a ir para ese lado y su geopolítica fue directamente para ese lado, no se metió en guerras estúpidas. Yo creo que Trump fue de los últimos, yo creo de los últimos 100 años fue el mejor presidente que tuvo Estados Unidos y probablemente el mundo. Y bueno, Bolsonaro está haciendo muy bien las cosas. Acá en España suscribo a Vox, más que nada porque se convirtió, desde que el PP se pasó a ser una especie de pro, ¿viste? Una cosa medio de centro-izquierda, centro-izquierda, socialdemócrata, por miedo a que lo dejen de votar, cuando en realidad, cuando haces esa conversión, los votantes se van y se van al que es de derecha en serio, como sería Vox. En la figura de Abascal veo una persona fantástica, digamos, un personaje muy raro, ¿viste? No muy común, sobre todo en España. Eh, y bueno, pero igual es un partido que está todavía en construcción, ¿no? Aunque tenga ya más de 50 diputados, pero bueno, un poco va por ese lado. Después, bueno, mis enemigos políticos, eh, digamos, de la actualidad, que es lo que vale, ¿no? Es un poco el- esta toda versión este populismo de izquierda, que es una especie de neomarxismo que viene de los escritos, de los papers de Laclau, que quiso reconvertir una especie de neo-gramscianismo, si querés llamarlo, eh, en la cual viaja un espacio de la política sin intrometerse. Un tema que dentro de en Argentina es muy, si querés, gracioso, por llamarlo de una forma, que la reta está muy metido en ese tema. Yo creo que la reta está armando un gobierno. Por ahí la ciudad no se nota, ¿viste? Pues la ciudad, bueno, si la ciudad está linda, la gente está contenta. Pero en lo que es en lo profundo de la política de la reta, desde que empezó hasta hoy, también está un poco esa figura de la CLO, que el Estado tiene que ocupar cada centímetro de la vida de cada uno y no dejar espacios vacíos. Y cuando hay un espacio vacío, meterlo, llenarlo enseguida.
no dejar que la gente privadamente, individualmente, o el sector privado tenga libertad de expandirse o de fundirse o hacer lo que quiera, digamos. No se admite eso. Entonces esa nueva construcción que hoy se llama populismo, yo la llamaría neomarxismo si querés, es lo que, si querés, me puedo llamar enemigo, ¿no? Y después, bueno, obviamente dan mucha bronca los que son cómplices, como será la nueva socialdemocracia hoy en día, tanto la europea como, bueno, como la americana, y lamentablemente en Argentina con el macrismo, ¿no? Como que se transformaron en cierta forma como... Acá en España se llaman maricomplejines, ¿no? Tipos con complejos que tienen miedo de que los llamen fachos o derechistas, entonces se transforman, se arrastran y hacen unas gestiones desastrosas. Así que básicamente lo que yo, si querés, me considero enemigo es eso, es el neopopulismo más sus cómplices de la socialdemocracia. Sí, sí, vamos a estar muy de acuerdo tanto en aliados como enemigos, la verdad. Bastante de acuerdo. ¿Y cómo tomás esto de, volviendo a Trump, ¿no? De ciertos sectores del liberalismo, criticándolo muy fuertemente, que no se terminan dando cuenta que le hacen el juego al otro lado, ¿no? Lo que termina siendo realmente peor. Sí, a mí me pasa con los liberales argentinos y los liberales, también los liberales acá en España también son anti-Trump en general. Eh, Yo creo que la oposición, o sea, la posición de ellos es porque generalmente el liberal clásico, el liberal de academia es ortodoxo, ¿no? Entonces se basa en dogmas. Con el liberalismo es antiortodoxo, es antidogmático, siempre lo fue. Entonces hoy en día, cuando yo escucho un liberal, lo veo dogmático. Dice, no, bueno, pero Trump es nacionalista, ¿no? Entonces no va. Y no funciona así, digamos, la evolución de la política en el mundo, ni en los países, digamos. Todo, el análisis tiene que ser siempre pragmático. Entonces, eh, si por ejemplo, no sé, si hay una... Si el día de mañana, bueno, China agarra, es el imperio mundial, Estados Unidos desaparece en lo que es su poderío económico o de influencia en el resto del mundo, y China agarra todo. Y de repente tenés países que resisten a China, al comunismo de China, ¿no? Porque China es comunista, digamos, por más que digan que no, que es capitalista, que hay 2 millonarios. China es comunista y tiene un proyecto de vida colectivista donde todos van a seguir lo que dice el Estado. Eh, si de repente el que resiste, por ejemplo un Bolsonaro, y el Bolsonaro dice que no le gustan los putos, porque no le gusta, qué sé yo, no le caen bien, lo que sea. O, eh, o de repente se le ocurre que en lugar de privatizar 100 empresas, privatiza 96. Entonces el liberal dice, no, pará, este es homofóbico y además es antiliberal porque dejó la compañía de luz de Fortaleza, la dejó sin privatizar. Flaco, estás en una guerra contra el comunismo. O sea, ¿qué importa? Después ves, si después ganás la guerra, después ves y privatizás todo, y después si querés, llenás la ciudad de los colores, de los multicolor, de los géneros y lo que vos quieras, y no hay ningún problema. Pero ahora, vos estás en una guerra, estás en una trinchera, no puedes estar con dogma diciendo, ojo, eso no es liberal. Hay una cita de Ayn Rand que está en contra. Fíjate justamente hace 80 años escribió que eso está mal, Ayn Rand. Bueno, ¿y qué me importa Ayn Rand? O sea, Ayn Rand además escribía cosas de ficción, o sea, digamos, a lo que voy es eso, es como que ellos de repente a Trump lo odian porque Trump es nacionalista, y entonces ya está, si es nacionalista Trump, entonces no se puede. Ahora Thatcher era nacionalista también, Reagan también era ultranacionalista. O me vas a decir que Reagan era globalista, que haya un mundo sin fronteras y sin banderas. No, era mega yankee, proamericano, y Estados Unidos primero y después el resto. Entonces, ¿por qué los liberales argentinos aman a Thatcher o a Reagan y odian a Trump por nacionalista? Entonces es un tema de, probablemente porque en esa época eran más jóvenes o no habían nacido o no habían leído nada o no eran liberales. En la época de Thatcher, en los principios de los 80. Pero entonces es como que este es un momento contemporáneo de ellos en la política y dicen, no, bueno, Trump no me gusta porque es nacionalista y yo soy liberal y el liberalismo está en contra del nacionalismo. Bueno, es muy chato y además, bueno, hay ciertas cosas en los círculos personales que apoyar a Trump te perjudica, ¿no? Y pues eso ya va un poco más por el lado, si querés, psicológico-social. Eh, a mí me pasa a veces en reuniones que me preguntan qué opino de Trump, digo, a mí me parece el mejor de la historia,
y hay gente que se levanta y se va. Y a mí, y yo la saludo, pero hay gente que eso la pone mal. Hay gente que le gusta agradar a todo el mundo siempre y que no haya conflictos con nadie, entonces dice, bueno, ¿qué opinas de Trump? Y no, me parece que es un nazi. Listo. Entonces, con el complejo de quedar mal, decir que es nazi, todo el mundo está de acuerdo y listo, y se acabó. Entonces, bueno, está una parte, para mí un error de liberales que son dogmáticos, lo cual es una contradicción en sí misma, y después un tema social, de ambiente social en el cual se desarrollan, en el tema de las conferencias, en los Zooms en los cuales están, que hay gente que te dice que deja de ser amiga tuya o no te invita más, lo que pasa mucho, porque apoyaste a Trump. Sí, sí, se ponen a juzgar a Trump, ¿no? Con el liberalómetro mientras Xi Jinping los pasa por arriba, ¿no? La verdad me parece insólito, coincido con vos, se quedan quizá en cosas pequeñas cuando hay un enemigo muy, muy grande. Exacto. ¿Cómo ves ahora, después de la derrota de Trump, el gobierno de Joe Biden? ¿Cómo crees que va a ser? Bueno, lo veo, es un tipo inimputable, digamos, es un tipo que se está por morir, es un tipo que apenas camina, habla un minuto seguido y se traba y es como que se le apaga el cerebro. Así que la verdad que es desconcertante, digamos, para los que trabajamos con Estados Unidos es duro tener, digamos, que se cambie de una gestión como la anterior que iba para adelante, lo que hacemos nosotros, que son básicamente negocios internacionales, ese tipo de cosas. La gestión anterior era muy pro capital, bajaba regulaciones, todos los que quieran hacer negocios son bienvenidos, bajar impuestos, una cosa espectacular, pero sobre todo con un liderazgo importantísimo, muy fuerte de él. Y pasar a esta cosa ahora nueva, que prioriza, es como lo que te decía, los progres argentinos, ¿no? El tú, la, él, computadora, computador, computadore. Eh, es exactamente lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Priorizan, digamos, provocar al ciudadano medio con estas estupideces de la progresía nueva, el lenguaje, ese tipo de cosas, del género. Entonces, metió un asesino ahí de secretario de salud porque es travesti. Un tipo que en Pensilvania mató 5.000 viejos y con una de las peores medidas que se hizo, o sea, metía los enfermos de COVID, los metía de todos a los engripados en los geriátricos, porque no había lugar en los hospitales. Entonces iban y mataban a todos los viejos. Eso se le ocurrió a él hacer en Pensilvania, mandaba a todos menos y a su madre la sacó y la salvó. Y mató 5.000 viejos ese tipo. Y lo ponen de secretario porque es travesti, digamos. No hay otra razón. Entonces, es ese relato nuevo hoy en día del progresismo que es tema básicamente basado en la genitalia, digamos, en los genitales, una cosa descabellada, digamos, yo lo veo. Y, y bueno, y veremos qué pasa. Básicamente lo que es economía, él está diciendo, está dando muestras de que no va a cambiar mucho lo que hace Trump, porque básicamente si con Trump rompiste todos los récords de empleo, de bolsa, de producción, sería un poco tonto tirar todo abajo, pero son capaces de hacerlo simplemente porque lo hizo Trump, ¿no? Y obviamente, como todo gobierno demócrata, van a empezar a aparecer operaciones por todo el mundo para generar guerras y conflictos bélicos, porque es básicamente en lo que ellos sustentan sus geopolíticas, en ir al choque, crear una situación, correr, digamos, la tensión interna a la internacional, y luego después jugar en el mapa con cosas que les conviene o no les conviene de ellos personalmente, ¿no? Ya, digamos, Biden ya una muestra que con su hijo ha apostado en diferentes países haciendo negocios para la familia. Entonces, yo creo que geopolíticamente va a una guerra, va a dejar atrás a Israel, lamentablemente. Ya está hablando de hacer un pacto con Irán, como había hecho antes. Eh, y bueno, y después internamente, nada, está dejando 40.000 trabajadores con el tema del oleoducto a Canadá. Eh, y bueno, y aparentemente va a terminar con la industria petrolera. Así que bueno, supongo que usará el petróleo de los países que va a ir a invadir a Medio Oriente, porque hoy Estados Unidos es totalmente autosuficiente en petróleo. Así que si rompen la industria petrolera, alguien va a tener que proveer, ¿no?
Así que bueno, lo veo pésimo, lo veo muy mal, y yo no creo que este tipo dure un año, ni siquiera vivo, o sea, no porque lo echen, es un tipo que no puede, vos lo escuchás 2 minutos y te da lástima, es terrible. Y después quedará Kemala, ¿no? Y con Kemala, Ahí va a ser peor todavía, ¿no? ahí sí, no sé, puede salir para cualquier lado, ¿no? Porque toda su vida hizo una cosa y dijo otra, o sea que entonces no sé. Sí, es más, en la campaña, ¿no? Por la presidencia, ¿no? En el Partido Demócrata, a Biden le pegó un montón y después terminó yendo con él, ¿no? Exacto. Sí, 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 le dijo que era un racista, que era un senil. Pero bueno, ella tiene ella tiene un discurso obviamente enraizado en esta nueva progresía, neomarxismo norteamericano. Eh, pero bueno, en su gestión como fiscal era una tipa que metía presos a las minorías más que nada y sin ningún tipo de perdón ni atenuación de penas, era terrible. Y después tiene una cosa medio, ya roza un poco lo psicópata, ¿no? El tema de decirse negra, cuando es un 5% negra, ella es hindú y blanca, ¿no? Entonces lo de negro es, por ahí ni siquiera el nombre es hindú. Eh, Esa cosa de mostrarse como negra, ¿no? Estados Unidos está muy mal, Estados Unidos, yo los últimos años empecé a notar una derivación muy dura, todo digamos, semillado en las universidades, más que nada en los colleges. Eh, y bueno, y hoy un poco ves las series nuevas y las películas nuevas, que es toda una cosa, es una oda al multiculturalismo, sin importar el rating, porque realmente la gente, de que empezó esto, no hay nada, ninguna película o serie que digas, mirá, tiene un chino, un negro, un maricón y un heterosexual y no sé quién, y un travesti, y son cosas que aparecen, se gastan millones de dólares para hacerlo, no les interesa a nadie, porque eso no llama la atención, eh, y terminan, ¿no? Entonces hay como una imposición desde Hollywood de imponer, digamos, estas cosas a un público que no lo demanda. Estados Unidos no demanda eso. Lo que lo demandan eso son los nichos de las ciudades grandes y alguno que otro college de la costa oeste y la costa este. Fuera de eso, yo viví 3 años en el medio de Estados Unidos, nadie manda eso, nadie está pensando en el tema del género, no sé qué. Todo el mundo está trabajando para pagar la luz, digamos. Y por ahí retirarse a los 70 años con alguna renta para poder vivir los últimos años tranquilos. No están todo el día hablando del baño para los travestis, digamos. Es otra cosa. Entonces hay una imposición desde Hollywood de ir hacia ese lado, que este gobierno nuevo compra, usa, eh, y al final los perjudica, ¿no? Porque Obama, cuando gana Trump, Obama en cada discurso dedicaba 15 minutos a hablar de la necesidad de que haya baños para los travestis. Pero no es un chiste, digamos. Decía baño para los travs, no sé cómo se dice, los transsexuals, lo que sea en Estados Unidos. Y daba 15 minutos por discurso sobre ese tema, que no le interesaba a nadie, ni siquiera a los travestis. El travesti no importa, ¿viste? Si va al baño tal o no. El 1% militará ese tema, el 99% no le interesa. Entonces había todo un tema de obligación de imponer esas cosas que terminó en el triunfo de Trump por hastío de la gente. Y bueno, y ahora van de vuelta con ese tema, veremos a dónde va. Sí, sí, siendo que Obama estuvo 8 años, ¿no? Lo podría haber hecho él tranquilamente. Además, Bueno, muy interesante toda la charla que hemos tenido, Nicolás. Espero sea la primera de varias porque la gente te ha pedido un montón, quedan un montón de temas pendientes y siempre es muy interesante escucharte hablar, así que la verdad que te agradezco un montón el haber podido tomarte este rato para charlar conmigo. bueno, Mariano, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y a la gente, la verdad le agradezco por estar del otro lado y ya estaremos nuevamente con un nuevo entrevistado aquí en este canal. Muchas gracias.